Novena de Navidad, día 6. Encarnar la obediencia. La obediencia, según los diccionarios, significa acatar el pedido, el mandato o las órdenes de alguien que está por encima de nosotros. La obediencia cristiana es ser obediente a los mandamientos de Dios, obedecer las reglas, obedecer los preceptos de la Iglesia, obedecer a las autoridades legítimamente constituidas en nuestra Iglesia, obedecer a aquellos que Dios ha colocado por encima de nosotros y que se encargan de nuestras almas. De esa obediencia quiero hablar en este día. Encarnar la obediencia significa entonces cumplir lo que nos mandan. Pero antes de entrar en algunos detalles tal vez un poco polémicos, quiero dejar bien en claro lo que significa la obediencia cristiana, según lo que he podido estudiar. Obediencia cristiana, la obediencia de Jesús, es aquella que Él cumplió los mandatos de su Padre, la misión que a Él se le encomendó. ¿Para qué Él vino a esta tierra? Para darnos salvación. Y esa obediencia a su Padre le costó la vida. Las autoridades judías crucificaron a Jesús por ser desobediente. Claro, ahí está la diferencia. Comprender bien lo que es la verdadera obediencia cristiana. Cuando Jesús vino al mundo, Él era un hombre común y normal entre todos los hombres. Solo muy pocos sabían que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Por lo tanto, estaba obligado a cumplir las leyes y normas de Roma y de los judíos. Jesucristo muchas veces fue condenado por los sumos sacerdotes por ser desobediente. ¿Era entonces Jesucristo un desobediente? Si las autoridades que estaban sobre Él, que eran los escribas y sumos sacerdotes, imponían leyes que Jesús no cumplía, ¿podemos entonces afirmar que Él fue desobediente? Jesucristo sanaba en sábado, y eso estaba condenado por los judíos por sus reglas. Jesucristo hacía cosas que a ellos no le gustaban. Aquella vez que fue al templo y que echó fuera a todos los mercaderes, había una norma que le daba a esas personas el permiso de poder estar ahí. ¿Fue Jesucristo entonces un rebelde al hacer eso? Jesucristo fue condenado a muerte por haber desobedecido a las autoridades religiosas de su época. ¿Podemos decir entonces cuál es la obediencia que realmente agrada a Dios? Es aquella que Jesús cumplió, que pone por encima de todo la voluntad de su Padre, los verdaderos mandamientos que están regidos por el principal mandamiento, el mandamiento del amor. Los judíos ponían reglas y leyes humanas que estaban muy lejos de ser lo que agradaban a Dios. Pero ellos estaban en la cabeza. Ellos eran la autoridad y podían hacer lo que querían y podían imponer esas leyes a todos aquellos que los seguían. Jesucristo estaba en medio de ellos, pero Él no cumplió esas leyes porque puso por encima de esas leyes la verdadera ley, el amor de Dios y la voluntad de su Padre. Y por eso lo crucificaron. Fue considerado un desobediente. Por lo tanto, encarnar la obediencia, la verdadera obediencia que Jesús nos enseñó, muchas veces nos va a costar la vida. No nos van a crucificar como a Jesús físicamente, pero sí nos van a crucificar moralmente, porque ser obedientes ante todo es defender la verdad, así como Jesucristo ante Pilatos, cuando tuvo la oportunidad de desmentir que Él era rey y que no había hecho nada, Él no lo hizo, ni siquiera si eso
le iba a costar su vida. Pilatos le dio la oportunidad de salvarse, pero Jesucristo no quiso, prefirió morir porque Él era obediente a lo que su Padre le pedía. Era obediente a esa ley del amor que vino para darnos salvación. Entonces, muchas veces, queridos hermanos, el encarnar la verdadera obediencia de Jesús en nuestras vidas nos va a costar crucifixión, porque tenemos que aprender como Jesús a defender la verdad, a defender la voluntad de Dios y sus mandamientos. Aunque muchas veces las autoridades que estén por encima de nosotros nos estén pidiendo obedecer cosas que vayan en contra de esas leyes, así como le pasó a Jesús. Pero para eso es clave el conocimiento, conocer los mandamientos, conocer las leyes y preceptos de la Iglesia, conocer nuestra doctrina católica, nuestro catecismo, nuestra tradición, el magisterio, los santos, la mística, todo el conjunto que forma nuestra fe. No solamente obedecer ciegamente porque debo obedecer. Tenemos que saber qué obedecer, así como Jesucristo. Él no obedeció a los sumos sacerdotes, porque para Él lo primero era la voluntad y el mandamiento de su Padre. Tenemos que entonces pedir muchísimo al niño Jesús que nos dé ese discernimiento para saber obedecer bien. No obedecer ciegamente y hacer cualquier cosa que nos manden solo porque están por encima de nosotros, sino que obedecer todo aquello que es para el bien y que realmente viene de Dios. Para eso es clave conocer nuestra fe, nuestra doctrina católica. No seamos como ciegos y mudos y no defender la verdad solamente porque me dicen que tengo que obedecer. Muchas veces vamos a parecer desobedientes por eso. Jesucristo pasó por desobediente ante las autoridades judías, pero no le importó, porque Él obedecía el bien, la verdad, la voluntad de su Padre del cielo. Esa es la obediencia, la verdadera obediencia que debemos encarnar en nuestras vidas. Sí, obedecer siempre, obedecer con respeto, obedecer con amor. La obediencia es la clave de la santidad. Todos los santos fueron obedientes a Dios, al bien y a las autoridades que le pedían obedecer el bien. Cuando nos mandan a hacer el mal o nos mandan a hacer cosas que no están bien y que nosotros, porque conocemos nuestra fe, lo sabemos, eso no significa que somos desobedientes. Sí, seremos desobedientes para ellos, así como Jesús lo fue para los sumos sacerdotes, para los judíos. Pero la obediencia cristiana verdadera debe encarnarse realmente en nuestro corazón y muy especialmente en estos tiempos de caos y conflictos, de divisiones. Tenemos que rezar mucho, estar en obediencia a Dios. Y eso solamente se logra con mucha oración, con conocimiento. No basta solamente sentirlo, hay que saber y conocer nuestra fe. Y para eso tantos doctores de la Iglesia nos han dejado su legado. Aprovechemos esas riquezas, leamos los documentos y encarguémonos de conocer más nuestra fe. Ese va a ser el propósito en este día. Y principalmente pedirle al niño Dios su obediencia verdadera y cristiana, aquella que a Él le agrada y no a lo que los hombres nos quieran imponer y que nos puedan alejar de Él. Que nuestra obediencia sea siempre para el bien. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.